¿Qué tal, queridos colegas? Qué gusto poder coincidir. Pues, ¿qué creen? Que vamos a platicar de un tema muy interesante, que a lo largo de la carrera lo revisamos en muchas ocasiones y en nuestra vida profesional nos encontramos en ello, ¿no? Y que en muchas ocasiones decimos, ya pasó de moda, ya no está vigente. Sin embargo, soy un convencido de que todo aquello que se dio, de todas aquellas teorías que empezaron a fundamentar nuestra labor, pues de alguna u otra manera son referentes que nos pueden servir aplicando ciertos criterios y ciertos elementos. Sin duda, todas las teorías tienen una funcionalidad. Si no se aplica al 100, sí en un porcentaje que nos permite enriquecer nuestra labor. Y pues en el caso de Jean Piaget no es la excepción. Sin duda, Jean Piaget, psicólogo, no pedagogo, psicólogo, nos ha acompañado con este proceso en el cual hemos fundamentado parte de nuestra labor. Y un dato curioso de él es que desde muy temprana edad le llamó la atención el estudio de los moluscos, el estudio de los caracoles, y lo hacía de una manera muy detallada, muy concreta, y empezó incluso a publicar de ellos. Y yo sospecho que también esa parte de detenimiento para observar, de estar atento a, pues sí, documentar, sin duda le dio todas las herramientas para poder generar más adelante sus estudios respecto a toda la teoría que nos aportó respecto a ese detenimiento y esa parte de ser riguroso en el seguimiento, ¿no? Y dato curioso, de verdad. Piaget nos habló mucho del desarrollo cognitivo. De hecho, nos hemos recitado, sin duda, las etapas del desarrollo cognitivo que nos aportó. Esas etapas son la sensorio-motor, que es de los 0 a los 2 años, y es cuando el mundo se entiende con el cuerpo. Es esta parte donde el niño toca, se lleva a la boca, observa, siente, percibe, y su forma de conocer es tocando, moviéndose. Tenemos la etapa preoperacional, que sigue de los 2 a los 7 años, donde aquí ya empieza a haber esa imaginación viva, ese pensamiento intuitivo, pero previo a lo que ya existió, de esta percepción o de este conocimiento de su entorno, de esta influencia que tienen los papás en ese momento para poder permitirle conocer. Que antes hasta nos amarraban las manos para no tocar, sin embargo, pues es muy importante, ¿no? Aquí, como les comento, la imaginación ya se da, el niño ya empieza a hilar, a recordar en su mente y a poder darle forma a ese pensamiento, además de que ya intuye, ya tiene ese proceso de prever algunas situaciones que pueden llegar. El momento de la comida, el momento en que también van a ser regañados, o también relacionarlo con momentos de convivencia, como por ejemplo cuando se toca la puerta, que a lo mejor es una visita, cuestiones de este tipo. Es muy interesante cómo vamos desmenuzando estos procesos, ¿no? Otra etapa que tenemos son las operaciones concretas. ¿De qué estamos hablando de las operaciones concretas? Primero, ¿entre qué edad se encuentra? Entre los 7 y los 11 años. Aquí la lógica está ligada a lo tangible. ¿Qué quiere decir esto? A lo que puedo tocar. Es decir, por ejemplo, las llaves. Ahí ya tenemos un pensamiento lógico donde observamos el objeto, o donde se observa el objeto por parte del niño, sabe qué es y para qué sirve. Ya es algo que lo empieza a darle una funcionalidad, pero es aquello palpable. Tenemos otra de las etapas, que es la de operaciones formales, que es de los 12 en adelante,
donde aquí el pensamiento abstracto y hipotético se empieza a dar, se empieza a fundamentar. Entonces el niño ya empieza a hacer sus hipótesis, ya empieza a deducir y empieza a experimentar y empieza también de aquello que no es tan obvio, abstraer la idea y darle un sentido. Entonces, estos elementos base que nos comparten Soteria y Piaget definitivamente no son un cajón rígido, sino son caminos evolutivos que también se van transformando con las nuevas tecnologías y los nuevos contextos que vivimos. Entonces, no es algo limitativo y nos da esos pies o esas herramientas para seguir empujando. La frase que tenemos que tener muy presente con todo este proceso de experiencia de aprendizaje es: el conocimiento no se recibe, palabra clave, se construye. Y con todas estas etapas lo hemos estado viendo porque se va llenando con cada una de ellas elementos que nos permiten dar el siguiente paso. Y en nuestros niños así pasa, y en el aula también nos llega a ocurrir de manera similar cuando tenemos presente este tipo de procesos. Aquí el error no es tanto el limitar, sino el error es, según Piaget, el que permite mostrar la lógica que va a tener el chico o el niño para poder resolver un proceso. Es esa parte que interioriza para aprender, por ensayo y error también. Con Piaget tenemos dos motores muy interesantes, que son la asimilación, que es cuando integramos lo nuevo que ya entendemos, y tenemos la acomodación, que aquí ocurre que cuando lo nuevo nos obliga a cambiar nuestra forma de pensar y ocurre ese aprendizaje en equilibrio, es decir, aprendo lo nuevo, lo comprendo, lo dimensiono y le doy un lugar, un espacio para también poder usarlo continuamente, y esto nos ayuda a cambiar la forma de pensar. Entonces vamos sumando elementos precisamente de conocimiento de la teoría. Cuando nosotros implementamos actividades en nuestra aula que facilitan el proceso de pensamiento, que permiten la construcción de un conocimiento con lo previo que ya traen, más lo que vamos a sumar, es cuando realizamos un proceso de construcción activa de nuestro estudiante. Es decir, cuando nos convertimos en esa guía de construcción, permitimos llevar ese proceso consciente y que a su vez va a permitir a los estudiantes que tengan el aprendizaje que le va a dar un sentido de lo que está haciendo. Ahora bien, el error tenemos que usarlo como una herramienta, como algo que va a permitirle a los estudiantes analizar dónde estamos partiendo, a dónde vamos a llegar y cómo lo van a aterrizar. Para quienes están en operaciones concretas, recapitulando un poquito ese proceso porque es muy interesante, necesitamos ciertos materiales o ejemplos reales, clasificaciones y comparaciones. Esto le permite aterrizar su pensamiento, le permite ir construyendo y darle un sentido a lo que está haciendo. Es muy interesante todo esto que estamos haciendo y platicando, y les digo, podemos profundizar muchísimo, pero sin duda es importante tomarlo en cuenta. Ya para las operaciones formales necesitamos debates, hipótesis, análisis, proyectos, y tenemos que avanzar el nivel de actividades que estamos implementando. Acuérdense que aquí es también evaluar procesos, no tanto el último resultado. Por ello, debemos de tener muy claro que la construcción del conocimiento también parte de nosotros hacerlo consciente en nuestra persona para poder implementarlo en nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje, planeaciones y evaluaciones. Queridos colegas, un gusto poder dialogar de estos temas tan interesantes. Nos vemos la próxima, y recuerden que su página Pedagogía Transformando Vidas con Educación de Alto Impacto y su servidor Juan Carlos, presentes y aportando el granito de arena. Déjenme sus comentarios cómo ustedes aplican algunas estrategias que nos puedan servir a todos en este sentido de construir el conocimiento y el aprendizaje. Hasta la próxima.